En la carta a los Romanos continuamos estudiando la predicación principal de Pablo y su preocupación principal, anunciar el reino de Dios. Leemos en el capítulo 8, en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos, el principal, el primero entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando empezamos a leer el versículo 29 dice de Dios, porque a los que antes conoció. ¿Cuándo? ¿Y a quiénes? A los redimidos, sí, a los redimidos. ¿Cuándo los conoció? Desde antes de la fundación del mundo. De eso se da testimonio en el Nuevo Testamento. Desde antes de la fundación del mundo los conoció. ¿Cómo Dios puede conocer desde antes de la fundación del mundo a los que todavía no existen? Porque Dios se proyecta. Dios es capaz de conocer lo que es para nosotros el pasado y el futuro. Allí Dios era capaz de conocer el desarrollo de todas las cosas. Así que Dios conoció a los redimidos. Y como los conoció desde allí, les trazó la línea de su destino. O sea, los predestinó. ¿Cuál es la línea del destino de los que antes conoció? La línea del destino para ellos es esta que vamos a leer en el versículo 30. Pero en base a lo que sigue, dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto no solamente pasa por la obediencia a nuestro Señor Jesús Mesías en este tiempo, sino que pasa por la transformación a la imagen de Jesús. Recuerden que Pablo dice en 1 Corintios 15, que así como hemos traído la imagen de Adán el terrenal, traeremos también la imagen del que vive en los cielos, de Jesús. Porque el Señor Jesús es del cielo, vive allí a la diestra del Padre Celestial. Ahora dice aquí que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero en realidad seremos conforme a la imagen de Jesús, el Hijo de Dios. Aquí dice, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Nota? Si nos conoció antes de la fundación del mundo, aquí dice que está considerando que aquellos que existirían en el futuro tendrían que ser transformados en la imagen de su Hijo, lo que quiere decir que él estaba pensando en la imagen de su Hijo, que su Hijo tendría en el futuro. Conformes a la imagen de su Hijo Jesús, el Mesías, el que empezó a existir en el vientre de María, el que fue engendrado por el Padre Celestial en esa hora milagrosa. Porque nosotros bien sabemos que Adán tuvo la imagen de Dios, fue hecho a la imagen y la semejanza de Dios. Adán, por eso es llamado Hijo de Dios en la forma de aquella descendencia del libro de Lucas. Sí, allí se dice así. Adán, hijo de Dios, tenía la imagen de Dios. El hombre caído ya no lleva la imagen de Dios, sino distorsionada, pero no es la imagen de Dios propiamente. Tener la imagen distorsionada de Dios hace que entendamos que por ahí toda buena cosa es atribuible a esa imagen que, aunque difusa, retienen así, de esa manera, no tan nítida los humanos. Pero sin embargo la imagen la tenía Adán. Ningún otro descendiente de Adán tenía la imagen de Dios, por lo mismo que venía con aquellas carencias que se habían heredado por Adán. Por eso la intervención de nuestro Padre Celestial en engendrar a Jesús, porque si lo engendraba
José con su propia voluntad humana, entonces, ¿cómo sería nuestro Señor Jesús llevando la imagen de nuestro Padre Celestial? No podría llevar la imagen. Dios obró para que su Hijo lleve la imagen. Y realmente por eso es su Hijo, porque es la imagen de Dios, lleva la imagen de Dios. Dios obró. Claro que nuestro Señor Jesús es humano totalmente, pero sin embargo lleva la imagen de nuestro Dios, es la imagen de nuestro Dios, a causa de la perfección, a causa de cómo fue limpiado el material genético. Así que, para que Él, nuestro Señor Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos, para que sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿nota usted? Primogénito entre muchos hermanos, o sea, Él también, hermano nuestro e hijo de Dios, el hijo mayor de Dios, por así decirlo, nuestro Señor Jesús. Y cuando venga la transformación, cuando venga aquel día feliz, cuando será transformado el creyente de lo corruptible a lo incorruptible, y los muertos sean resucitados, los que duermen en Jesús, los muertos en Cristo, los que duermen en el polvo, pero con la esperanza de la resurrección, porque Jesús ha hablado de esa palabra. Ahora, aquí dice que Jesús nuestro Señor, según el plan de Dios, tenía que ser el primer hijo, el hijo mayor, entre muchos hermanos. Y eso se va a cumplir definitivamente, porque Él fue el primer hijo, la imagen de su Padre, pero nosotros luego seremos transformados a la semejanza de Jesús, lo que significa que también seremos llevando la imagen de nuestro Padre. Jesús era, dice aquí, el primogénito, el primero entre muchos hermanos, sus hermanos. Somos sus hermanos. Dice el versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó. Note que primero tenemos que entender aquí que nuestro Padre Celestial ve a nuestro Señor Jesús, su imagen, por cuanto Él lo engendró, y luego quiere conformarnos a su imagen, que nosotros seamos conforme a su imagen, por la transformación que tanto se anuncia, por Pablo. Así que note usted aquí, qué hermoso. El Padre Celestial, antes que su Hijo existiera, lo ve, lo conoció desde antes. A nosotros, antes que existiéramos, nos conoció desde antes y nos predestinó para eso, para que nosotros también, por esa obra de transformación gloriosa en el día del arrebatamiento, en el día postrero, en el día final, seamos conforme a la imagen de su Hijo, que es la imagen de Él a su vez. Por eso el verso 30, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces ahora se ejecuta el plan de Dios. Los que van a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, Él los llama. Los que son llamados responden al llamado. Correcto. Los que no responden al llamado, pues no están aquí para recibir este destino glorioso. A esto, dice, también justificó. A los que respondieron al llamado los justificó, los trajo a su amistad. ¿Cómo los llamó? Por el evangelio del reino. Por la predicación del evangelio del reino. Por esa predicación es que el hombre es llamado. ¿Nota usted? Entonces aquí Lucas nos dice en el libro de los Hechos, y si lo comparamos con este pasaje, estamos observando lo que Lucas dijo era cierto. Pablo predicaba el evangelio del reino. Aquí lo está predicando. Está hablando de ese glorioso fin. Nos está hablando del gran propósito de nuestro Padre Celestial. Entonces dice, aquí a estos los llamó a la amistad. Te llama, te anuncia las buenas nuevas por medio de los que son enviados a predicar. Porque para eso Dios envía a los que llamen. Más adelante veremos eso en el libro de Romanos. A estos también justificó, los trajo a la amistad, porque los llamó y respondieron positivamente. Y a los que justificó, a los que los trajo a la reconciliación con Él, nuestro Dios, a estos también glorificó.
Claro, esto de la glorificación todavía no llega, porque es el punto final del plan de la predestinación, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Claro, la predestinación no tiene nada que ver con una orden de que un grupo se salve y otro grupo se pierda. Más bien tiene que ver con esto, con el hacer a los que sean salvos al final conforme a la imagen de su Hijo. Eso es glorificarlos, o sea, llenarlos de gloria. Como dice más adelante y lo veremos, que las aflicciones del tiempo presente no son en nada comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, que nuestra esperanza es la gloria de Dios. Eso dice Pablo. Nuestra esperanza es la gloria de Dios. Es decir, que nosotros seamos glorificados, transformados, inmortalizados. Eso es. Aquí dice, estos también glorificó. Es que está tratando el tema de lo que vio Dios de antemano. Lo que Dios ha visto de antemano llega hasta la glorificación. Eso para nosotros está en el futuro, pero no para Dios. Dios eso lo vio simplemente porque lo ve. En ese tiempo, antes de la fundación del mundo, Él lo sabía y lo vio. O sea, para Dios ya estamos glorificados, se podría inclusive decir. Aunque en nuestro tiempo real, o el tiempo que vivimos nosotros, en realidad todavía no estamos glorificados. Falta que eso suceda en el tiempo real. ¿Puede entender eso? Sí, se puede entender. Si ponemos atención, nosotros podemos entender esas cosas. Ahora, termina la lectura aquí diciendo que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con Jesús? Note que es con Él en su retorno, es con Él. Él nos llamará a la vida y a la transformación. Es con Él, recuérdelo siempre. Esto es clave. Esto es clave, debemos comprender esto. Es bíblico. Dice aquí, nos dará con Él todas las cosas. Cuando dice todas las cosas es en el tiempo de la consumación, en el tiempo del retorno de nuestro Señor Jesús. Así que qué hermoso es poder entender esta palabra. Ahora vea lo que dice en el versículo 18, es el versículo que les mencionaba, para tenerlo en cuenta al final de este mensaje. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, estamos hablando del tiempo presente, entonces con esto ya se está dando a entender el tiempo futuro. Es cuestión de tiempos, no es cuestión de destruir un planeta y hacer otro. Es cuestión más bien de pasar un tiempo, terminar un tiempo y empezar un nuevo tiempo. De eso se trata. Eso es lo que nosotros podemos entender de este verso maravilloso. Así que lea de nuevo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. La gloria venidera es en el tiempo venidero, el siglo venidero. Para este mismo planeta, otro siglo, el siglo que viene. Otra era, ¿correcto? Otra época, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es lo que dice esta palabra, que es la predicación del Evangelio del Reino por parte de Pablo. Pablo está hablando de lo que sucederá en el futuro. Note que dice la gloria venidera. Note que dice en el verso 30 que hemos leído, glorificó. Note que dice en el verso 32 al final, nos dará con Él todas las cosas. Este es el evangelio que predicamos, el evangelio del reino de Dios.